Hoy día en Unidos por Chile, en estos conversatorios que tenemos una vez a la semana, tenemos invitado a Rodrigo Logan, convencional del proyecto constitucional que vamos a ir a votar el domingo. Rodrigo nos acaba de avisar que viene un poquito tarde, así que mientras tanto me voy a permitir a quienes se vayan sumando hacer un par de comentarios que me parece importante, y espero que así se entienda. Cuando de alguna manera yo tengo a los partidos, a los presidentes de los partidos oficialistas que de alguna forma apoyan la propuesta constitucional, reformando o generando un proyecto para poder reformar, la primera pregunta que a mí me surge es si es que efectivamente las encuestas hoy día estuviesen mostrando, la gran mayoría de ellas, que gana el apruebo. ¿Habría esa disposición para sentarse rápidamente a tratar de buscar algún acuerdo de mejora? Mi intuición me dice que no, me dice que no se habrían juntado y que estarían muy tranquilos dejando que la Constitución esté como tal, porque de esa forma el ala más radical que generó todos estos cambios o potenciales cambios le habría acomodado. Dicho eso, me parece que todos los cambios que apunten a moderar el proyecto de la Constitución o generar una nueva Constitución que genere cambios que vayan en un sentido de mayor entendimiento, de mayores derechos, pero también de mantener una justicia independiente, de mantener el Senado como filtro de las cosas que ocurren en la Cámara, de mantener un sistema de justicia que sea igual para todos, con un poder judicial absolutamente independiente y que no esté censado o permanentemente regido por poderes políticos. Me parece que es una buena cosa y tenemos todos que abogar por eso. Tengo la sensación también, y en esto claramente uno puede equivocarse porque son sensaciones, no tiene forma de comprobarlo, de que la gran mayoría del país quisiera dar vuelta un poco la hoja, entender que es tiempo de mirar el futuro y que ojalá el 4 de septiembre, sea el resultado que sea, este resultado nos conduzca a un camino de entendimiento. Pero ese camino de entendimiento necesariamente tiene que ser en el, en el entendido, en el buen entendido que tenemos que cumplir con la ley y dejar a un lado la violencia. Anoche me tocó estar con buenos amigos, uno de ellos de Temuco, abogado, y que me relataba el drama que viven mucha gente, incluso en su familia, que les han quemado sus pertenencias, les han matado sus animales, les han quemado las cosechas, sus maquinarias, sus camionetas, y con una absoluta y total indefensión. No porque esté lejos, uno no puede empatizar de eso, porque ¿qué pasa si eso se comienza a acercar? Ya vimos que en la región de O'Higgins estaban llegando los actos de violencia. ¿Y qué pasa si eso ya llega un poquito más cerca de la capital y ya son en Pirque, y después son en La Pintana, y después son en el centro, y después son en cualquier otra comuna de Santiago? Entonces, el imperio de la ley tiene que ser un imperio para todos y todos tenemos que estar en iguales condiciones frente a la ley. No quiero latearlos con esto, pero me parece de suma importancia que entre todos, en sus casas, en sus trabajos, con sus amistades, estas cosas se conversen en términos ponderados. Es legítimo que la gente quiera tener derechos, no solo legítimo, es deseable además, porque trae paz social y trae armonía, pero también eso conlleva la obligación, los derechos de determinados deberes, y el principal deber es cumplir la ley. Y si hay un grupo o grupos que no están dispuestos a cumplir la ley, estos deben ser sancionados. Y para eso, quienes detentan el poder, es decir, el poder político, tienen que estar dispuestos a aplicar la ley. ¿Y qué es lo que hemos visto desde el gobierno hacia Esteban Piñera en adelante? Que efectivamente ha habido una renuncia expresa para querer aplicar la ley. Se le ha quitado el piso a las fuerzas de orden, a carabineros, a investigaciones. No se ha exigido a las fiscalías que hagan un trabajo diligente. Los jueces están, algunos de ellos amenazados, están manetados
Otros fiscales también están amenazados, están maniatados. Algunos fiscales han pedido ayuda al Poder Central y hay oídos sordos al respecto. Es decir, estamos en una situación muy compleja y no porque a usted no le llegue directamente hoy día, eso no significa que no le vaya a llegar mañana. Demuestra un botón. Hoy día, hoy en Chile, van a ocurrir 2.5 asesinatos. Mañana, 2.5 asesinatos. Y ayer, 2.5 asesinatos. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro Chile querido. Al menos 2.5 asesinatos por día. Cambió el Chile. Antiguamente, 20, 30, 40, 50, 60 años atrás, los asesinatos estaban vinculados a rencillas, riñas, crímenes de pasión, crímenes por amor. Hoy día son por encargo, son muy violentos y muchas veces en todas estas balaceras en los barrios periféricos hay mujeres y niños afectados. De tal manera que, como siempre, los más desposeídos, los que tienen menos posibilidad de protección, los que tienen menos posibilidad de resguardo, son aquellos que más sufren. De tal manera que cuando yo permito la violencia, no estoy dañando a los más ricos, a los poderosos, estoy dañando a los que menos tienen, a los más humildes, a los más desvalidos, a los que menos pueden protegerse. Entonces ahí hay una inmoralidad y un doble estándar gigante. Otra cosa que quiero aprovechar de comentar que estoy con ustedes es el fuga de los cerebros. Me ha tocado estar en distintas reuniones, por todas las locuras que me toca hacer en el día a día y trabajar. Eh, Y en todas partes uno escucha cómo muchas personas, mucha gente emprendedora, con una muy buena formación, con experiencia de vida, con energía, están como a la expectativa haciendo las maletas, como diciendo, si en Chile no resulta, yo estoy dispuesto a emprender en otra parte. Y, y eso es tremendamente grave cuando un país comienza a perder de alguna manera su potencial creativo, su potencial de energía, su potencial de emprendimiento, de tomar riesgo. Los países necesariamente van a la decadencia, porque no son las políticas públicas las que generan al final del día los crecimientos de los países, son las personas, ese pequeño empresario que pone un torno, el que tiene un taller para arreglar autos, el que tiene una botillería en la noche, el que se compró un taxi y decidió el día de mañana comprar otro y endeudarse, de tal manera que la generación de empleo, la generación de riqueza, la generación de valor es en todas partes. Pero cuando esos emprendedores, esas personas, esas mujeres, esos hombres que quieren tomar riesgo, comienzan a mirar fuera de Chile, uno empieza a preguntarse qué estamos haciendo mal. Y la lista pareciera ser que es muy larga de las cosas que estamos haciendo mal. Y una de las cosas que estamos haciendo mal claramente es la falta de certezas. La incertidumbre jurídica, la incertidumbre social, la incertidumbre de la violencia y la inseguridad genera temor en todos nosotros. Y eso evidentemente es muy, muy complejo. Uno de mis trabajos anteriores me tocaba viajar con cierta regularidad fuera de Chile y me tocaba viajar a un país en particular que hoy día está siempre en boga, que es Venezuela. Y esto yo siempre lo comento. Y Venezuela comenzó a decaer, a decaer, a decaer, a decaer, más que por las cosas de orden política, porque la Constitución prometía muchas cosas en Venezuela, porque aquellos profesionales de alto nivel y aquellos emprendedores que estaban dispuestos a arriesgar dejaron de hacerlo y migraron. Muchos migraron a España, migraron a Panamá, migraron a Colombia, migraron a Miami, algunos de la primera generación migraron a Chile, y el país entonces dejó de tener el recurso más importante, como en cualquier empresa, país, que es el recurso humano. Entonces, cuando un país como Chile, que es un país pequeño, que no tiene tanto recurso humano de excelencia, comienza a perder su recurso humano, empezamos a tener un problema serio. Y dado eso, eh, yo estoy preocupado por el clima de incertidumbre, estoy preocupado claramente por el clima de inseguridad, de violencia, y estoy preocupado porque veo mucha gente joven, mucho emprendedor,
con ganas de cumplir sus sueños, pero fuera de Chile. Un dato duro, en los últimos meses, estos son datos de extranjería para que lo puedan googlear y lo vean, han salido ya del país más de 100.000 chilenos. Más de 100.000 chilenos. Siempre hay una cuota de chilenos que ingresan y otros que egresan, evidentemente, en los flujos bidireccionales. Pero por primera vez desde hace décadas en Chile están saliendo más chilenos de los que ingresan. Entonces, eso ya está demostrando que en Chile un grupo importante de personas está mirando otros horizontes. Y hay gente que está dispuesta a arriesgar. Hay gente que está dispuesta a llevar su capital intelectual, su capital moral, su capital de energía y su capital económico a otras partes. Y si a eso uno lo suma, que además muchas de las grandes fortunas del país están cambiando su domicilio tributario, estamos viendo un panorama no muy halagüeño para los próximos años. Entonces yo les pido a ustedes, Rodrigo nos avisó que está a menos de un minuto de conectarse. Yo les pido a ustedes que nos ayuden a poner la razón sobre la mesa, a poner la excelencia sobre la mesa, a poner las mejores ideas sobre la mesa y obligar a los políticos, quienes nos representan, a que tomen las mejores ideas, a que tomen la excelencia y con eso hagamos un marco jurídico que efectivamente nos permita construir entre todos un mejor país y no dejar a nadie debajo del tren. Y finalmente, para no latearlos más, porque los monólogos no me gustan, sino me encantan los diálogos, como no me gusta, quiero referirme a otro tema que me parece también importante. La experiencia es la madre de la ciencia y uno ha visto en estas últimas semanas y meses cómo ministros de Estado, a quienes yo no voy a calificar en términos de sus intenciones, porque no me corresponde, además que no tengo las certezas de las mismas, pero sí puedo calificar la pericia con que han enfrentado las situaciones. Y claramente la impericia, la falta de experiencia, la falta de conocimiento, la falta de destreza, no solo ha golpeado al gobierno, sino que nos golpea a todos. Cuando a un gobierno le va mal, cuando un gobierno no logra resolver los problemas, cuando un gobierno se entrampa en discusiones que no son afortunadas, la oposición normalmente aplaude, pero lo que ocurre es que nos va mal a todos. Es el país completo el que comienza a sacudirse y a tambalear. El país necesita una buena conducción, necesita buenos liderazgos en educación, en política, en economía, en justicia, en las universidades. La impericia, la inexperiencia y también la falta de conocimiento me parece a mí que nos está jugando una muy mala pasada. Y voy a poner dos ejemplos. Cuando el ministro de Economía, el ministro Grau, señala en su teoría que yo he denominado, y otros también, las teorías económicas merlucianas, dice que no importa que el dólar suba a donde tenga que subir porque nosotros compramos en pesos. Él que tiene una formación académica, me parece a mí, por su currículum, que pareciera ser que es importante y señala una cosa de esa naturaleza, o lo hace por desconocimiento, que no creo que sea eso, o lo hace para manipular, cambiar, tergiversar la realidad y minimizar los impactos de lo que está ocurriendo. Y eso me parece a mí grave, porque un ministro lo que tiene que hacer es poner las cosas sobre la mesa y buscar la mejor de las soluciones y explicarnos a quienes sabemos menos que efectivamente cuáles son los pasos a seguir y por dónde de alguna manera vamos a salir del atolladero en que estamos. Hay un tema económico y los invito a todos a ser responsables, muy responsables económicamente. Estamos con una inflación alta, casi un 13% acumulado últimos 12 meses, pero lo más complejo es que muy probablemente, de acuerdo a todos los expertos transversalmente que van desde el Banco Mundial para abajo, dicen que el próximo año no vamos a crecer. Y si no crecemos, eso significa que no vamos a generar una mayor cantidad de empleos, va a haber gente que probablemente va a perder la pega y va a haber gente que lamentablemente no lo va a pasar bien. Entonces,
entre todos tenemos que contribuir a que exista un clima, un ambiente de seguridad para nuevamente los que quieran invertir, los que quieran arriesgar, los que quieran contribuir, puedan generar empleo, puedan generar de alguna manera las condiciones para el crecimiento. En la incerteza, en la inseguridad, nadie quiere arriesgar. ¿Quién de ustedes que hoy día nos está escuchando quisiera arriesgar si yo le digo pongamos un kiosco en Plaza Baquedano? Todos me dirían no por ningún motivo, porque yo sé que seguro que el viernes siguiente me lo van a destrozar. Bueno, esto es exactamente lo mismo con distintos matices si es que yo quiero. ¿Quién de ustedes quiere ir a invertir en la Araucanía a plantar? ¿Quién de ustedes quiere partir un proyecto minero sin saber qué va a pasar con el royalty o con el código de agua? ¿Quién quiere de ustedes poner plata para sembrar cuando el código de agua hoy día ya no va a ser materia de pertenencia, sino que va a ser un simple materia de otorgamiento administrativo y por 5 años, cuando sabemos que hay plantaciones que para poder recuperar lo plantado se requieren mínimo 10 años? Entonces, todos esos aspectos de incertidumbre van a impactar lamentablemente al crecimiento. Si yo impacto en el crecimiento, voy a generar menos riqueza y por lo tanto voy a recaudar menos. Y como voy a recaudar menos porque tengo menos crecimiento, menos generación de riqueza, voy a tener menos disponibilidad para los planes sociales. Entonces, al final voy a tener la gran contradicción, que es la que ocurre en muchos países que ofrecen grandes cosas, pero dentro de ellos contribuyen con incerteza. Ofrecen grandes cosas, pero generan incertidumbre. Al generar incertidumbre generan menos recursos y al final los países pueden otorgar menos incluso de lo que tenían antes de partir con estos cambios. ¿Qué es lo que ocurre hoy día en Argentina, en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba? Por dar ejemplos conocidos y que probablemente ustedes conocen muy bien. Me dieron a tomar agua de hierbas. Me tienen muy controlado en la casa. Me dicen que tengo que tomar agua de hierbas, que eso es sano. Así que yo cumplo con eso. Voy a preguntar por interno cómo viene Rodrigo, si es que viene o no viene, porque no los quiero latear más, porque si no me van a odiar. Y dado que no quiero que me odien y sigamos todas las semanas con estas conversaciones, que ya llevamos casi 2 años tratando de contribuir y hemos tenido algunas espectaculares, aprovechen de visitar en YouTube, véanlo, eh, en Unidos por Chile, difundan, hay material, hay algunos entrevistados que realmente son espectaculares, han sido realmente eh, piezas maestras de la experiencia. Max Colodro eh, tuvo una entrevista espectacular, Sergio Muñoz, busquen esa entrevista en particular, a Vanessa Kaiser, recién también la semana pasada, realmente buena. Es gente con experiencia, gente bien formada, gente con una visión académica, que a lo mejor uno podrá tener disenso, podrá tener opiniones en contrario a lo que ellos están planteando, pero realmente gente que vale la pena escuchar. Búsquenlos, por favor. A Pepe Out vamos a traerlo muy pronto también para que nos dé su visión electoral de lo que viene, aunque pareciera ser hasta el día de hoy que está más o menos claro lo que va a ocurrir, a pesar de los cambios de hoy día, de última hora que se están haciendo, pareciera ser que está claro lo que va a ocurrir. Bueno, por interno me informan que Rodrigo Logan aún no viene. Yo, por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Si me mandan ustedes un mensaje por interno, ya. Así que hoy día, jueves, voy a seguir 3 minutos más para llegar a las 20:25. Vamos a batir un récord de monólogo, pero ahí llegó Rodrigo, miren. Tirón de orejas para don Rodrigo. Acá estoy. Tirón de orejas para don Rodrigo. Aquí la audiencia, Rodrigo, me estaba ya Perdonen. tirando tomates. No, pero va a valer la pena. Créame que va a valer la pena. Es que Bueno,
muchas gracias por esperarme y les pido mil disculpas, pero créanme que va a valer la pena porque está con un dato que nos puede servir a todos acá. Estaba conversando con alguien que me estaba pasando un dato. Muy bien. Rodrigo, déjame hacerte algunas preguntas. Tú No, estuviste en la yo tengo una convención. deuda con usted, amigo mío, que la escribimos hace meses atrás. ¿Se acuerdan? Así. Sí, claro, Me acuerdo por perfecto. Así supuesto. que pregunte nomás, pregunte. Oye, no, escúchame. Eh, Rodrigo, déjame hacerte dos preguntas más bien de orden personal y después quiero entrar al tema de la convención. Primero quiero dar ¿Ya? las gracias a todos los que aceptaron el monólogo mío. Gracias por la paciencia. Pero ya tenemos al invitado acá, que es lo importante a la estrella. Rodrigo, ¿por qué trabajaste telemáticamente o digitalmente la mayoría de tus sesiones? Porque en mi mente, a ver, es que fueron varias, pero por un tema de autoprotección, amigo mío, y por un tema de eficiencia. Mira, cuando yo llegué, recuerda que yo tengo una mente, o mi forma es jurídica, pero también de ingeniería, tengo por mi estudio. Entonces, cuando yo llegué, me hice la siguiente pregunta. Y me puse y pues dije, yo voy a estar, recuerda que yo uno de los bienes que más protejo es la libertad. Entonces yo dije, ¿cómo aporto valor en un proceso constituyente donde yo primero no cacho nada de cómo funciona el proceso constituyente propiamente tal? Nunca he estado en un cargo de elección popular, no tengo conglomerados políticos, o sea, no sé dónde está el baño, no sé dónde está la wifi, no sé dónde está nada, y eso va a lograr que me secuestren. Perdón que lo diga así, pero entonces, me van a secuestrar porque me van a practicar el viejo concepto del clientelismo, que como yo no sé, alguien va a terminar diciéndome lo que tengo que hacer, porque me va a decir, no te preocupes, yo te ayudo. No leas este proyecto, yo te lo leo. Yo te presto a mis asesores, ¿cachai? Ya. Entonces yo dije, never. No, y me bastaron las 3 primeras sesiones, amigo, para darme cuenta cuando yo dije, recuerda que yo llegué a la convención, llegué como un niño, diciendo, oye, qué lindo, esto es como las películas gringas en que llegan todos y se sientan y vienen con el ánimo de escucharnos, crear algo en conjunto, para el país, para mejorar la vida de la gente. Yo así iba, amigo, así. Y me bastó el primer día para ver que empezaron y se empezaron a tirar cuchilladas entre ellos, que se empezaron a formar las cofradías, que empezó a decir algo, no sé, una buena idea que resultaba razonable, pero por el solo hecho que venía de Martina Rau o de Marcela Cubillo o de la misma Tere, de ideas razonables por Ricardo. Y por solo hecho que venían de ellos era no. Entonces yo dije, no, aquí, no, me metí mal, dije, no, no es mi. Y dije, ¿cómo aporto valor? Entonces, claro, hice un análisis que se llama el análisis de Porter, y Porter te dice, habla de las ventajas comparativas y competitivas. Entonces yo dije, ¿cuáles son mis ventajas comparativas para poder aportar valor? Entonces yo le dije, mira, leo rápido, me leo 200 páginas por hora, eh, tengo capacidad reflexiva, tengo dotes de comunicación efectiva, un análisis sistémico para resolver problemas, tengo como esa habilidad de poder detectarlo rápido. Entonces dije, ¿cómo lo hago? Dije, tengo que tener tiempo para poder leer, hacer resúmenes, hacer actas, y además como soy bien con Putin, me gustaba colacionar todo de tal manera de que nunca un asesor me hiciera la pega, sino que yo llegar y decir, por eso que si tú ves mis intervenciones nunca fueron atacando a alguien, yo nunca porque no pierdo tiempo en eso, sino que era, chiquillo, estamos hablando de plurinacionalidad, cuidado, porque es plurinacional, y además la plurinacionalidad viene de la resolución 1514 y 1541 de la ONU, esta es peligrosa, cuidado. Oye, hablemos de pluralismo jurídico. ¿Qué es lo que pasó en Bolivia? Y yo ya me había leído el informe y se los compartía a mis compañeros. Y yo tenía, acuérdate que yo te comenté Rodrigo, que tenía el celular de todos sí, ellos. pero en ese compartir que tú dices, cuidado con la plurinacionalidad, porque efectivamente en la historia comparada o en el derecho comparado han habido problemas importantes, digamos. Probablemente incluso la experiencia canadiense y la experiencia australiana, que son señeras en esto, que han ido adelante, Sí, pues, han tenido dificultades importantes, pero cuando tú pones esto sobre la mesa, ¿qué te dicen ellos? ¿Qué te lo no, pues, reciben ahí como viene el de... tema.
ahí viene el tema, por Ricardo, porque yo cuando llego, yo tenía súper claro, no me perdí ni un momento, de que habían dos clientes, no, también no es el tema de empresa. Cuando tú hablas de los clientes, tú dices, ¿cuáles son tus clientes? Mis clientes son mis compañeros convencionales, la gente, los funcionarios, la prensa, los asesores, los colaboradores, y cada cliente tiene peticiones especiales que yo tengo que satisfacer. Yo nunca me olvidé que una de las personas a las cuales yo tenía que hablarle era a la gente, al ciudadano. Y para hablar algo tienes que saberlo. Por eso que muchos de mis compañeros cuando salen a hablar de un tema que no conocen se les nota. Se nota que están hablando desde la guata y no desde el cerebro. Entonces, o desde el conocimiento, si yo decía, tengo que hacer y tratar de aportar valor desde lo mejor que se hace, pues, estudiar, reflexionar y compartir. Y justo el reglamento de la convención, en el artículo 7 y 10, permitía la participación telemática. Entonces yo dije, no estoy infringiendo ninguna norma y lo estoy haciendo bien, pero además me preocupé de nunca faltar y nunca llegar tarde. Jamás. Yo tengo un certificado de John Smoke que dice que tengo el 100% de asistencia. No llegué nunca tarde. Oiga, bien portado, porque lo hablamos en un certificado bien portado, pero la pregunta que te hago es, ¿cómo recibieron cuando tú entregas data, que de alguna manera, una data que contrastaste, una data que tiene Y, una realidad tangible? Uh, lo que pasa es que quiero saber un poco del ambiente desde adentro. ¿Esa claro, data fue bien el ambiente recibida era o fue... de pulsos. Porque tú cuando le comentabas esto, tú llegabas y te decían es que no es así. Y siempre ahí ocupan, claro, y ahí también por un tema de formación profesional. A nosotros los abogados nos enseñan a ocupar falacias. Cuando nos enseñan retórica y oratoria, nos enseñan a utilizar las falacias para poder ganar el discurso. Entonces, como tú ya estás entrenado en eso, tú ya reconoces las falacias. Y una de las falacias, por ejemplo, es la de la autoridad, que te dicen, es que esto lo dijo la ONU. Y toda la gente así queda como, chucha, si lo dijo la ONU, entonces debe ser verdad. Es que esto lo dijo un doctor de la Fundación Konrad Adenauer. Ay, entonces debe ser así. Ya. Y yo no, yo como lo detectaba, decía, no, tú me tratas, a Fernando, siempre le decía, tú me tratas de inutilizar lo que yo estoy reflexionando. Entonces, antes de decirme que esto lo hizo un doctor en algo, un doctor en derecho, dime cómo me hace sentido, que me conecte con mi sentido común, porque si no me conecta, me dan igual los títulos. No me impresionan, no me iluminan. Ya, pues entonces cuando yo llegaba, entonces al final terminé siendo como el patito feo y me decían, pero ya, pues igual vamos a votar. Y en la votación yo sabía que había mayoría. Pero fíjate que no fue tan así y me transformé como en la espina, pero no quería yo eso, de verdad. Yo no quería ser importante, quería ser útil. Pero, por ejemplo, fui el primero en levantar de que todo este proceso venía de la Agenda 2030 de la ONU. Y fue el primero en decir que la presidenta Loncón había firmado, sin pedirnos permiso a ninguno, un acuerdo con la ONU el 12 de agosto del 2021. Es más, y lo bajo y lo subo. Y me dijeron, ¿cómo se te ocurre hacer esa estupidez? Y yo dije, porque es verdad, hombre. Segundo, yo publicaba mis liquidaciones de sueldo y las ponía en Twitter. Y me decían, ¿cómo dices eso? Porque nos obliga a que el resto hagamos lo mismo. Pero evidente, pues, si eso es lo que quiero. También fue el que expuse de que en el tema de la Comisión de Participación y Consulta Indígena nos estábamos saltando la norma de los 2/3. Y recuerda que yo fui el convencional que más recursos de protección presentó contra la convención. Yo presenté recursos de protección y me decían, ¿pero por qué lo hace solo? Y yo le decía, porque no necesito a nadie más, porque la actual constitución, que es tan mala, que es tan pérfida, esta constitución me establece a mí una garantía que se llama la acción de protección. Y a mí se me están infringiendo mis derechos como ciudadano, y si además que es por un tema de paladín que tengo yo, si no logro proteger mis derechos, menos voy a proteger el derecho de la gente. Y eso, Perfecto. entonces me transformé en el ser humano despreciable. Oye, ser humano despreciable, pasaste de ser el Mateo del curso al ser humano despreciable. Claro, porque Bueno, pero todos tenemos luces y sombras, Rodrigo. Créeme. es Uno que verdad. ya ha recorrido más y mira para atrás, hay luces y sombras en todos nosotros. En usted, que es más joven y que está lleno de energía, de seguro hay más luces. En algunos de nosotros hemos acumulado más sombras a través del tiempo, pero Ah, todavía nos quedan chispazos. ¿sí? Oye, Rodrigo, déjame hacerte algunas preguntas directas ahora. La constitución que se nos propone
¿cuáles son, crees tú, las luces de la Constitución y cuáles son las sombras de la Constitución? Porque yo creo que en la proposición deben haber algunas cosas que a ti te parecieron, que te hicieron sentido, que te resonaron, que podrían ser un avance, un aporte, pero también deben haber cosas que tú dices, no, en realidad esta cuestión es definitivamente, en ese aspecto al menos, es inaudito, es un mamarracho o está mal hecho. ¿Cuáles son las luces, cuáles son las sombras de lo que finalmente vamos a votar en unas pocas semanas más? Mira, yo no estaba preparado para esto, no, sí. Lo que pasa es que, no sé, no, lo que pasa es que una de las cosas que me ha dado el trabajo ahora último, porque me llamó la atención y lo encontré injusto que en la franja, de lado y lado, se lleve a la gente a votar por una determinada opción, pero sin explicarle a la gente realmente, que yo creo que eso debió haber hecho el gobierno, insisto, era la obligación del gobierno, era haberle explicado a la gente los 388 artículos y las 57 normas transitorias, para que la gente supiera qué es lo que es, pero de manera neutra y no secada, para que la gente, porque uno de los bienes que más protejo es la libertad, y no puede haber libertad si no te, o sea, una persona sin opinión no tiene información, o sea, sin información no tiene opinión, como dice la radio Bio Bio. Entonces me di el trabajo de hacer videos explicando, y todavía estoy, los 388 artículos y las 57, pero hice dos listados. El listado, aquí la tengo, de las cosas que a mi juicio, desde el punto de vista técnico, son buenas y las que son muy peligrosas. Y vamos a partir con las cosas buenas porque me gusta mirar el vaso medio lleno. Las cosas que yo creo que son adecuadas y que son rescatables son, primero, el Estado social y democrático de derecho. Pero el Estado social y democrático de derecho, por cierto, que puede convivir con el concepto del Estado subsidiario. No son antagonistas bajo ni un punto de vista. La mejor prueba es lo que pasó en el sistema integrado de protección del COVID. Ahí tienen la mejor ejemplo de que funciona. La República Solidaria, evidente que sí, pero una república como res pública, cosa pública, no viene del Estado, que no es lo mismo. No es lo mismo lo estatal que lo público. Gente confunde y ahí tenemos un gran problema. No es lo mismo un bien público, un servicio de utilidad pública, de un bien público, un servicio público y un servicio de utilidad pública. El servicio de utilidad pública es aquel generado incluso por privado que satisface necesidades públicas. Por ejemplo, los scouts no son estatales, la Cruz Roja, la Teletón, en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Bomberos, bomberos, no, pero bomberos, para allá digo, los bomberos. ¿Cachai? los Que, bueno, bomberos. están en boga porque una Están en diputada boga por la dijo, diputada May Torsini. no puedo creer lo que dijo, de verdad, La pasaron a la comisión de ética la diputada. pero bueno, es su opinión, sí, ya está bien, estamos en democracia, pero yo discrepo, no estoy de acuerdo con lo que dijo. Creo que para mí fue insensible. Bueno, también están los derechos fundamentales, que ahí también tenemos otro tema. No es lo mismo los derechos sociales que los derechos fundamentales. Los derechos Pero fundamentales esas cosas que tú estás enumerando, ¿a ti te parecen que son adecuadas? Que son sí, las luces de la... son las luces adecuadas. Los derechos fundamentales. Lo otro, la iniciativa popular de ley derogatoria y de reforma. ¿Por qué? Porque es devolverle parte de la soberanía al pueblo que no lo tiene la Constitución del 80-2005. ¿Ya? Obviamente regulado, para que no se transforme en un arma de acción política. La tutela judicial me gusta, porque el recurso de protección es una garantía, pero es una garantía restringida a algunos artículos de la Constitución. En cambio, la tutela es general, para que nos siga la gente que nos está escuchando. Un derecho es una prerrogativa que tú puedes exigirle al Estado o a otros miembros de la sociedad. Pero para que un derecho tenga aplicación correcta y plena satisfacción en el ejercicio, tiene que tener una garantía. La garantía es una acción judicial creada por el sistema jurídico que permita el cumplimiento de ese derecho, aún con auxilio de la fuerza pública. Si existe un derecho sin garantía, ese derecho no lleva a nada. El derecho es letra muerta. En la Constitución del 80, esa garantía se llama recurso de protección y en el caso de la libertad personal y seguridad individual se llama recurso de amparo, que es el artículo 21, que es el habeas corpus. ¿Vale? Aquí se amplía la tutela judicial. El problema es que el recurso de protección se interponía por el afectado por cualquiera su nombre, acción popular, se podía interponer por teléfono, por carta, incluso por teléfono. Se hace ante la Corte de Apelaciones en un procedimiento breve, eficaz, y la Corte puede restablecer el imperio del derecho, y se hace sin patrocinio de abogado. Era bueno. La tutela no quedó así, se interpone en un juzgado de primera instancia, que hoy día tiene mucha pega, va a tener con patrocinio de abogado, porque sigue vigente la ley de comparecencia en juicio, la 18.120, va a ser en un procedimiento largo, y todo eso hace que efectivamente sea una gran tutela, una gran acción, pero
va a generar un acceso restringido a los derechos. Sigamos. Pero esa luz pareciera ser que es una luz pequeña, porque pareciera ser que el recurso de protección cumple mejor la función de proteger al individuo. Pero ¿por qué te digo que es una luz? Es una luz porque es una luz porque la tutela abarca todos los derechos, que es lo que a mí me gustaría que hiciera el recurso de protección. Entonces, Okay. ¿por qué es luz? Ya. El estatuto del agua y el estatuto de los minerales, pero también ahí tenemos una coma, porque hoy día la gente dice, no, pero es que hoy día por fin el agua y los estatutos volvieron a ser bienes de uso público, pero si la Constitución del 80 también lo establece, y lo establece el Código de Agua y el Código de Minería. La diferencia es que la relación que había entre los privados y ese recurso natural, hoy día se hablaba de concesión. Hoy día el proyecto de nueva Constitución habla de derechos administrativos. Entonces, lo que yo rescato no es el tema del derecho administrativo, sino que es el hecho que se reconozca constitucionalmente algo que ya existía acá, que son el Estado es el dueño de sus bienes. ¿Vale? Ok, pero para entenderlo, Rodrigo, para entenderlo bien, eso ya estaba consagrado en la Constitución del 80 y después en la Constitución de Ricardo Lagos del 2005, de tal manera que lo que hace es consagrarlo y mantenerlo. Sí, pero Ricardo, no? Mira, si te han tratado de engrupir todo este tiempo, mira, una de las cosas más, disculpa que me salga, que te dicen, no, mira, si hoy día el proyecto de Constitución es muy bueno porque reconoce a los neurodivergentes, a los adultos mayores, a los niños como sujetos de derecho, a la gente con grave discapacidad, reconoce a los pueblos originarios. Y yo les digo, oye, pero espérate, leamos la Constitución del 80-2005, artículo 5, cuando habla de la soberanía. La soberanía es el poder que tiene el pueblo de autodeterminarse, que tienen las personas de un Estado-nación de poder darse sus propias reglas de convivencia, ¿correcto? Eso es soberanía. Y dice el artículo 5 de la actual Constitución, dice, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. La Declaración de los Derechos del Hombre de 1948, cuando se crea la ONU y se termina la Segunda Guerra Mundial. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. ¿Sabéis tú, Ricardo, que hoy día Chile tiene 45 tratados vigentes, entre los cuales está el Tratado de los Derechos del Niño, de los derechos indígenas, de los derechos de los discapacitados? Todo eso que aquí hablan como ya está. ¿Cachai? Ya está. Por eso que es mi molestia. Porque yo digo, a ver. Pero espera, pero yo te estoy entendiendo poco, porque resulta que te pido las luces y terminas enojado porque estás molesto con las luces. No, porque son luces, pero son luces porque siempre han existido. Ahora las declaramos constitucionales, le ponemos el texto, por eso es una luz. Recuerda, yo siempre veo el paso medio. Otra luz es la democracia directa, o sea, de que existan reglas que permitan al pueblo poder hablar directamente, por ejemplo, los plebiscitos comunales, que sean incidentes, el que hicieron en Las Condes, en Recoleta, me parece correcto. En la regla del buen gobierno y función pública, el capítulo 5, que es el que habla sobre las normas anticorrupción, que muchos han dicho, bueno, pero eso es lo mejor que tienen. No, si eso ya existía en la Constitución del 80, existe el artículo 8, y el artículo 8 dice, el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Y el principio de probidad sale en la ley 20.730, que es la ley de probidad. Y nosotros la encontramos, esa ley ya existe. Lo que pasa es que hoy día se tomó esa ley de probidad que ya existe y se elevó a rango constitucional, pero siempre ha existido. No es una creación, no es que venga de la nada, sino estamos creando el país de cero. Sigamos. Okay. Vamos, espérate, porque déjame entonces. Y porque después te tengo que decir las malas, por. Ya, está bien. ¿Ya? El Consejo de Gobernadores, excelente. El principio de no tutela del organismo territorial, el Consejo Territorial, el reconocimiento de la ruralidad, muy bueno. La inhabilidad e incompatibilidad para cargos públicos, pero con el bemol que se nos quedó afuera. El terrorismo y el narcotráfico. Mal ahí, pero las otras están buenas. ¿Y por qué se quedó afuera eso? Porque tengo entendido que eso se propuso. Lo del terrorismo, sí. Yo sé que se puso. La del terrorismo, es que fue muy loca. La del terrorismo se propuso, pero escaños reservados señalaron de que no, porque había muchas personas que estaban siendo investigadas por el Ministerio Público precisamente por la ley antiterrorismo, que no podrían después optar a cargo de elección popular por la ATI, que son las autonomías territoriales indígenas, y por los escaños reservados asegurados por el proyecto de nueva Constitución. Y nosotros miramos así como, no, pero al final ellos tenían los votos del Partido Comunista, la lista del pueblo y el Frente Amplio. Entonces, y se le agrega el Independiente No Neutrales y el Colectivo Socialista.
Y por el narcotráfico sí que fue loca. Estábamos todos de acuerdo, Ricardo. Todos. ¿Ah? Y cuando fue la votación, votamos 42 a favor. ¿Pero por qué? Revísala. ¿Pero por qué? Es que no tengo explicación, porque no, ahí tampoco me voy a tirar el carril. Yo sé que estábamos todos de acuerdo porque era una norma como evidente para combatir el narcotráfico, pero se señaló por algunos que no, que esa norma tenía que quedar en la ley. Yo dije, no puede quedar en la ley. Y ahí es donde me quiero dar una pequeña licencia para que las que nos escuchen. Había un profesor alemán que se llama Hans Kelsen, que ese profesor creó un concepto que se llama la pirámide de Kelsen, donde él se hacía la siguiente pregunta. Los elementos que configuran, las normas que configuran un sistema jurídico no tienen todas el mismo rango. Entonces él decía, ¿qué pasa cuando hay un conflicto entre una norma constitucional, una norma legal, una norma reglamentaria y un contrato? Y él crea la pirámide. Y dice, en la cabeza de la pirámide está la constitución y los tratados. Abajo están las leyes, los decretos con fuerza de ley y los decretos ley. Abajo están los reglamentos, decretos y circulares. Y abajo están los contratos que firme la PAN. Si hay un conflicto entre la constitución y la ley, y prima la ley y los tratados internacionales. Entre la ley y el reglamento, prima la ley. Y así. Cuando aquí hablan algunos argumentos que han dicho, no, pero no seas ignorante, Rodrigo, si las inhabilidades están en el Código Penal a propósito de las penas accesorias. Y yo le pregunto, el Código Penal, ¿qué es lo que es? Es una ley, chao. ¿Qué prima? ¿La Constitución o la ley? Si se aprueba esta norma, ¿cuál va a primar? Esta o el Código Penal. Y si esta no dice narcotráfico, chao, eliminado. Segunda, cuando me hablan del justo precio en la expropiación, ¿dónde sale el justo precio? En el Código Civil. ¿Qué es lo que es el Código Civil? Una ley. Y si aquí no lo dice, ¿quién prima? Esta o el Código Civil. Ya, chao. ¿Cachai? Ahí tenía elementos para salir rápido. Pero, Rodrigo, pero déjame entender por qué cosas como esa, como el tema del narcotráfico, hoy día que es un tema mayor en Chile, porque hace 10 años probablemente no lo soñábamos cómo íbamos a estar en esta circunstancia hoy día. ¿Por qué tú crees, desde la Guata por último, por qué tú crees que hubo tantos que dijeron no queremos apoyar este tema, de que efectivamente sancionar, en el fondo, al menos con la inhabilidad de cargos públicos vinculados con el terrorismo y con el narcotráfico? Uf, ya te la puedo responder. Sí, pues Mira, claro. yo cuando empecé a ver eso, porque también me hice esa consulta, y empecé como a unir cosas y dije, a ver, y uno de los elementos que te enseñan respecto a por qué es tan peligroso el narcotráfico no es que el narcotráfico sea peligroso en sí, solo porque sea un delito, porque sea una conducta antijurídica, sino porque el narcotráfico, a propósito de la cantidad de recursos que maneja, permea las instituciones de la democracia y logra que el narcotráfico se meta en los jueces, en la alcaldía, en los diputados, en los senadores, en los concejales. Entonces yo analizaba y decía, ¿qué tan en qué estado tenemos hoy día el narcotráfico en Chile? Y cuando veo lo que pasa en la alcaldía de San Ramón, digo, wow. Cuando veo lo que pasa a propósito de que fiscales y jueces de la Araucanía tienen que sesionar por Zoom en otras regiones por miedo a que los amenazan a ellos y su familia, entonces yo dije, wow, entonces aquí el problema es que si nosotros levantamos esa tapa, van a caer muchos políticos y los políticos no quieren caer. Y yo dije, no, Rodrigo, yo estoy pensando, eso es mi opinión, ¿eh? Y yo dije, no, me puse como Salfate. Pero ¿sabes dónde empecé a ver? Cuando sacan el reglamento de la Cámara de Diputados a propósito de hacerse test antidroga. ¿Viste la cantidad de excepciones que le hicieron a ese reglamento? Sí. Es que si yo estoy tomando tranquilizante y psicotrópico, puedo dar positivo, pero es que es un tema médico. Saltaron los de la Fundación Endaya que dicen, nosotros fumamos marihuana, pero fumamos de una manera recreativa, ¿no? Obviamente que nos va a salir. Entonces yo dije, tenemos un tema de doble moral. Yo creo que va por ahí. Esa es mi opinión. Como decía Sun Tzu, si quieres unir a tus enemigos, dale un enemigo común. Bien. ¿Sí? Oye, ahora filósofo oriental, a mí me gusta más Lin Yutang, pero escúcheme, Sí. tipo, escúcheme. ¿Cuáles son las sombras? Ya no te interesa escuchar. Te voy a mandar las que son, Es, ya para que lo veamos, son es que, 33. es que cada luz que me al final le ponía un punto y coma y decir, pero esta cuestión ya está, o pero esta cuestión no sirve. Entonces, Ok, vámonos las entonces luces son media. a las peligrosas. La plurinacionalidad extendida. O sea, el concepto de la plurinacionalidad extendida, muy peligroso. El tema del pluralismo jurídico sin límite en materia de orden Espérate, público. ¿por qué tú dices que es peligroso? ¿Qué significa eso? Para que la gente Porque entienda. es que yo aquí quiero que la gente abra su mente
y entienda de que las normas, a ver, la mayoría de la gente cree que el debate constitucional se dio en este como mundo de Vilsipap, donde llegamos todos los convencionales con el corazón abierto, sin ideologías, y llegamos al atrio, no al atria, al atrio, y llegamos a la mesa y nos sentamos y empezamos a conversar unos con otros y decimos, oye, ¿qué es lo que más le conviene a Chile? Mira, hoy día deberíamos, ¿cómo vamos a reconocer a los pueblos indígenas? Ah, mira, lo podemos reconocer, parece que hay unas resoluciones de la ONU, ¿qué te parece? Pucha, me gusta, no me gusta, y que llegamos a decir plurinacionalidad. Pero eso no fue así, Ricardo. Yo te voy a explicar cómo fue el debate en realidad. El debate fue que establecieron las comisiones especiales, que eran las comisiones de la 1, sistemas políticos, 2, principios constitucionales, la 3, forma de Estado, la 4, que era derechos fundamentales, la 5, los derechos económicos y modelo económico, la 6, justicia, y la 7, sistema de conocimiento, arte, cultura y patrimonio. Y que para ingresar temas al debate se ingresaban a través de 3 maneras. La ICC, que son las iniciativas convencionales constituyentes, donde era una iniciativa presentada por el constituyente y que tenía que tener un mínimo de 8 patrocinios. La segunda era la IPN, las iniciativas populares de norma, que eran unas levantadas desde la ciudadanía, que tenían que cumplir el requisito de tener 15.000 firmas en 4 regiones distintas, no importa cuántas, y que después se discutían al interior de las comisiones, de las cuales llegaron 77, y ¿sabéis cuántas fueron aprobadas? Esto. Una. ¿Ya? Ni una. Ni una, cero. Ni una, no, si yo sé, ni una. Y la IPI, que eran las iniciativas populares indígenas, que llegaron 277. Y ahí está la mayoría de las que hablaba de plurinacionalidad. Entonces llegaban. Entonces tú dices, ok, ya está bien, porque así llegaban. Pero resulta de que aquí se genera una trampa, que se llama la trampa del anclaje documental. Cuando empezaron esto, llegaron, o sea, tenían un ejército de asesores, compadre, y llegaban con unos informes de 400 páginas para poder probar una iniciativa. Entonces la posibilidad, más encima mis colegas estaban ahí, pasaban todo el día, ahí yo tengo una ventaja comparativa, ¿viste? Yo estaba en mi casa y yo sí me las leía. Y sí me las leía porque ocupaba herramientas, las escuchaba, también audiolibros, y me las leía. Y todas las iniciativas tienen el mismo formato, parten con el autor, el título, después dice antecedentes preliminares, que es donde el autores explican el sentido y alcance de lo que están proponiendo, y después dice norma propuesta. Entonces, yo lo que invitaría a la gente es, yo tengo el listado, se lo voy a mandar a la Marcela, donde están cuáles son las iniciativas que propusieron, los términos más complicados: plurinacionalidad, pluralismo jurídico, igualdad sustantiva, Estado regional autónomo, el tema de las empresas públicas, el tema del Congreso bicameral asimétrico. Y se van a dar cuenta porque abajo de todos esos proyectos dice título, nombre, antecedentes preliminares, norma propuesta, y abajo viene quién las firmaron. Entonces ustedes van a ver, yo no les quiero matar el globo, pero ustedes van a poder ver de dónde vienen y qué es lo que los exponentes querían que tuviera la plurinacionalidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la plurinacionalidad lo que quería era autonomía de los pueblos originarios. Y para que los que nos están escuchando busquen en el Google, busquen resolución 1514 y 1541 ONU. Y ahí se van a dar cuenta que esas son las resoluciones que reconocen que todo pueblo que tenga autonomía indígena puede pedir la independencia por un plebiscito. Léanlo, para que me dejen de mentiroso. ¿Vale? Entonces, por eso cuando yo leía eso y les decía, oye, pero realmente este es el sentido y alcance que queremos darle al concepto de la plurinacionalidad abierta. ¿Por qué no la cerramos? Es más, ¿y cuál es la respuesta? Ese es el... ¿Ah? Pero, Rodrigo, ¿cuál es el sentido? ¿Tú crees que efectivamente al generar este concepto de plurinacionalidad, lo que se buscaba, por lo menos por los escaños reservados y gente del Partido Comunista que lo apoyó muy decididamente esto, lo que se buscaba era la autonomía e independencia territorial? Era la autonomía progresiva, si eso es lo que buscan. Ahora, miren, no me crean nada de lo que yo estoy diciendo, yo soy el guan más mentiroso del mundo. Busquen en el Google Álvaro García Linera, y el creador del concepto de la plurinacionalidad, chiquillos, se llama Álvaro García Linera, que era el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Cuando está la hermana República de Bolivia, cuando está el presidente Evo Morales, el vicepresidente es Álvaro García Linera, que es el intelectual de todos los progresistas, específicamente de América Latina de la izquierda.
y es uno de los asesores del presidente Boric. Fue así, perdón, no, es uno de los referentes intelectuales del presidente Boric, dicho por él mismo. No me crean nada, él explica claramente lo que es el concepto de plurinacionalidad y hacia dónde tiene que llegar. Concepto que aplicaron en la hermana República de Bolivia. Y hay un diputado de apellido Pope, como papa, Pope, colóquele, diputado Pope boliviano, que él explica cómo estamos exportando la angustia hacia Chile. Y él explica que este concepto es una angustia que se la estamos exportando a Chile y a otros países, que a ellos no lo ha beneficiado, y explica el por qué. Estamos hablando de Bolivia, un país que tiene el 62% del componente indígena, no como Chile, que tiene el Sí. 12%. Y además en Bolivia lo que está ocurriendo es que las zonas de mayor ingreso, que es Santa Cruz, están diciendo, sí, efectivamente nosotros queremos salirnos de esto y queremos darle que ustedes se queden con el resto y déjenos a nosotros producir tranquilos. Y resulta que, por otra parte, dicen, no, po, nosotros queremos los beneficios nomás, pero ustedes sigan produciendo y pagando los impuestos porque nosotros vamos... Pero por supuesto, porque además se producen conflictos. Recuerda que conflictos de gobernabilidad. Una constitución, para que opere en el tiempo, tiene que cumplir 4 requisitos. Lo dijo Karl Lovenstein, una persona que estudiaba este tema, un profesor, un doctrinario. Y el profesor lo que hizo fue estudiar todas las constituciones del mundo y hacerse la pregunta: ¿por qué hay algunas que tienen más propensión a durar en el tiempo? ¿Qué características tienen? Entonces buscó el mínimo común denominador, partiendo por la norteamericana, y dijo, mire, yo he detectado que hay 4 elementos. Las constituciones que viven el tiempo, primero, fomentan la cohesión social, o sea, que no hayan grupos privilegiados. ¿Por qué? Porque así las personas integrantes del Estado-Nación no sienten que están aportando a un Estado que no los reconoce o que les da privilegios injustos que no son por ley a otro grupo. Está en el artículo 6 y 7 de la actual Constitución, sí existe. Segundo, otorga gobernabilidad a los órganos decisorios intermedios, de tal manera que puedan tomar decisiones rápidas, decisiones a nivel general y que sean coercibles, o sea, que puedan ser cumplidas con auxilio de la fuerza pública, incluso, pero que sean sociabilizadas a la población, porque la población entiende que esa decisión la está tomando un órgano legítimo legítimamente democrático. ¿Vale? La tercera, que fomente la creación de riquezas, no de propiedad, no es lo mismo, riquezas, y que la creación de riquezas sea distribuida de manera equitativa entre todos los miembros del Estado-Nación. ¿Vale? Y la cuarta es que fomente la libertad de sus ciudadanos, entendiendo que la Constitución es una supraley que le pone límites al poder del Estado para permitir que la gente viva en libertad. ¿Vale? Esos 4 elementos, si tú los analizas, el chiste se explica solo. Yo de verdad quiero ser súper sincero en eso. O sea, acá en la plurinacionalidad extendida, porque si tú hubieses hablado de plurinacionalidad solamente respecto a los pueblos indígenas chilenos, ya podía haber tenido más sentido, ¿vale? Pero sentido, porque hubiese sido, si tú hubieses hablado de la interculturalidad, también hubiese tenido sentido, ¿vale? Pero, ¿y por qué se los digo? Porque acá yo les pido a todos los que nos están mirando que miremos la Constitución, el proyecto de nueva Constitución, pero así abierto, no como cada biferia. Y como te digo, acabo de estar en una charla donde me preguntaron y yo fui súper, como soy yo, muy arcaico, y me preguntaron por el derecho a propiedad. Mira, yo sé que aquí vamos a seguir con este listado, pero me gustaría hablar del derecho a propiedad. El derecho a propiedad en esta Constitución, la del 80-2005, se define en el 19 número 24 como un derecho inviolable. ¿Qué es lo que quiere decir? Es un derecho muy importante en el diseño de esta estructura. Y es tan importante que se dice que es inviolable y que para limitarlo, restringirlo, anularlo, tú tienes que hacerlo por una ley especial. La expropiación existe tanto en el texto actual como en el nuevo, porque es una institución de carácter internacional. La expropiación siempre ha existido. La diferencia es que esta Constitución habla de que la limitación del derecho a propiedad tiene que ser con quórum, 2/3 o 3/5. Y eso tiene que cumplir incluso la ley que habla de expropiación por causa de utilidad pública, seguridad nacional. 2/3. ¿Vale? En cambio, y solamente puede ser limitado en casos especiales, o sea, por la función social o por la protección al patrimonio ambiental, que es otro tema y que mucha gente me decía, no, pero si la Constitución la actual no reconoce, artículo 19, número 24. Solo la ley, nos dice, mira, acá, solo la ley puede, en el inciso segundo del 19, número 24, solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuando exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. ¿Cachai que ya existía?
Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Esta que está acá. Y ahí yo aquí no hago un juicio de valor, solamente les voy a explicar la diferencia en los diseños. El derecho de propiedad en esta Constitución ya hablamos de que era inviolable y que por causas excepcionales podía ser limitado. Y además tenía quórum altos, 2/3 o 3/5. ¿Listo? Y que además, en el caso al expropiado, le otorgaba el derecho a que le pagaran antes de que le tomara la posesión. En el caso de expropiación, antes de que tomara posesión el Estado y que le pagaran al valor de detrimento patrimonial, no al justo precio. ¿Vale? Y en el caso que el afectado estuviera en contra de eso, podía ir a un procedimiento donde había peritos que iban a establecer cuál es este precio. Pero eso era su limitación. En cambio, en este proyecto de texto de nueva Constitución, la limitación, tu derecho, perdón, y me falta algo. Y en esta Constitución se protege no solamente la propiedad física y tangible, sino que también la propiedad del intangible. Por eso que el 19 número 25 habla del derecho a la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Lo reconoce que no está protegida en la actual. Pero me pinchaste el globo, para allá. Entonces, No, pero este proyecto de nueva Constitución, insisto, no estoy haciendo un juicio de valor, estoy describiendo hechos. Su derecho primero, como dice Ricardo, no existe la propiedad intelectual y la propiedad industrial, lo que no significa que no esté protegida. Claro que va a estar protegida porque la segunda transitoria del proyecto dice que se mantendrán en vigencia todas las leyes que actualmente, o sea, se mantendrán en vigor todas las leyes que actualmente se mantengan en vigencia. O sea, la ley de propiedad industrial, la 19039, y la ley de propiedad intelectual, la 17336, son leyes que están vigentes. Entonces alguien puede decir, oye, pero eso ya les da protección. Sí, pero no les da protección constitucional. Si ustedes siguen la pirámide de Kelsen, se van a dar cuenta que cuando existe un conflicto entre la ley y la Constitución, ¿qué prima? La Constitución. Si no está en la Constitución, menos protección. Listo. Uno. Segundo, hoy día, ¿por qué te podrían limitar tu derecho a propiedad? Te lo podrían limitar, uno, por la ATI, la Autonomía Territorial Indígena. Te pueden limitar tu derecho a propiedad, si es que estás dentro de la ATI o cerca de la ATI. Dos, la área de protección ambiental, porque hoy día la naturaleza tiene derechos, es sujeto de derecho. El problema es que no sabemos quién representa esos derechos de la naturaleza. ¿Lo representa la Defensoría de la Naturaleza o lo representa el gobierno turno? Tres, la reivindicación territorial indígena. Si hoy día es obligación del Estado devolverles terreno a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, y por tanto tienen que salir a expropiarlos. Por tanto, todas las personas que tengan propiedades en estos mapas, la misma norma transitoria dice que se tiene que hacer un mapa a nivel nacional, donde se establezcan cuáles van a ser las áreas, los terrenos que tienen que ser reivindicados a los pueblos indígenas. Si tu propiedad está ahí, tu propiedad va a ser sujeta a expropiación. Tú vas a ir a buscar un CIP a la municipalidad, que el certificado de informaciones previas, y te va a salir que tu propiedad es sujeta a expropiación. Con eso baja el precio de mercado de tu propiedad. Listo. Sigo. Entonces estaba en la ATI, están los derechos a la naturaleza, la área de protección, las áreas especiales. Por ejemplo, si hoy día estás en áreas especiales como Isla Pascua, Salas y Gómez, también tu derecho a propiedad se ve mermado porque ellos tienen hoy día un área de protección especial y tienen autonomía normativa, fiscalizadora y fiscal monetaria de dinero. Además de eso está que hoy día el Estado ya no es uno centralizado, sino que existe el Estado regional autónomo. ¿Qué significa Estado regional autónomo? Que cada una de las regiones va a poder tener sus propios sistemas de autonomía normativa, fiscalizadora y fiscal. ¿Por qué? Porque van a tener sus asambleas regionales donde van a poder generar su propio estatuto regional. Es decir, vamos a tener un país unitario desde lo que dice acá, pero en la práctica operativa van a haber derechos, evidente, porque no todos los estatutos regionales son todos iguales, van a haber derechos que tengan un ciudadano en Arica Parinacota que no lo va a tener en Iquique. Eso también es un límite a tu derecho de propiedad. Que no digo en eso, perdona, en eso esto ya de la llevamos plurinacionalidad. siete. Sí, pero déjame, se ha atacado un poco, se ha puesto en tela de juicio que esto genera una suerte de ciudadanos de primera categoría y segunda categoría, en donde de acuerdo a tu origen, raza o etnia, vas a ser o beneficiado, dependiendo si caes en alguna de estas categorías de protección, o vas a ser perjudicado. ¿Esto es efectivamente así? Sí, es efectivamente. Mira, no sé si de primer y segundo, porque claro, lo que tú dices es de sentido común. Sí, pero creo que es fuerte. Y como a mí me gusta que la gente mire el vaso medio lleno, pero sí, hay chilenos con más derechos, tampoco me voy a poner eufemista, hay personas que van a tener más derechos que otros. Por ejemplo,
Si hoy día, yo di una idea la otra vez, y que me tildaron porque me dijeron que era una estupidez lo que estaba diciendo. Yo el consejo que les doy a todas las personas es que si gane el apruebo, todos se autoidentifiquen indígenas, al tiro. Al tiro. ¿Por qué? Porque si no, recuerda que para ser indígena hoy día no tienes que tener sangre indígena. Tú puedes autoidentificarte. Por eso que los indígenas hoy día son 2.100.000. ¿Tú sabes por qué los escaños reservados son 17? ¿Por qué? Porque eso tiene es un número de proporcionalidad. Hoy día nosotros somos 19 millones de habitantes en Chile, los diputados son 155. Eso quiere decir que cada diputado representa en promedio 122.000 personas. Como 2.100.000 personas se autoidentificaban indígenas, dividido por 122.000 te da 17. Por eso los escaños reservados son 17. Si hoy día tú eres un pueblo indígena, ya sea por sangre o porque te autoidentifica, tú tienes derecho a protección especial de tu propiedad, porque lo dice el artículo 79. Tienes derecho a reivindicación territorial, tienes derecho a la protección de los recursos en tu propiedad, o sea, agua, o sea, espectro radioeléctrico, tienes derecho a la semilla ancestral, tienes derecho a tener casas con regambre cultural, el derecho a la vivienda digna, mirado desde el punto de vista cultural, tienes derecho a un sistema de salud propio, un sistema de seguridad social también propio. Entonces tienes más de 12 derechos. Entonces, a lo que me da de contar a la gente es que si gane la prueba, que todos nos hagamos indígenas. No autoidentifiquemos. La plurinacionalidad y todo esto genera. ¿Qué otra Perdón que lo diga sombra? así, yo sé que quedaste No, como está maestro, perfecto, pero está no estoy perfecto. diciendo Me parece muy bien, Rodrigo, y esa es la idea de conversar contigo. Si tú eres abogado y estabas metido en esta cuestión tanto tiempo. ¿Qué otra cosa llevamos harto rato, así que te voy a ir ahí apurando los tramos? No, mira, pero déjame ¿Qué? describirte y tú me decís cuál de ellas es la que te parece. La puedes describir. Ya. Plurinacionalidad extendida, pluralismo jurídico, educación sexual integral, sin límites de moral, buenas costumbres, ley y seguridad nacional, derechos sexuales y reproductivos extendidos sin límite temporal. Potestad, 5, potestad reglamentaria extendida al presidente de la República que le permite gobernar por reglamento. 6, las empresas públicas del Estado pagadas con dinero de los impuestos que van a competir y van a limitar el derecho a emprendimiento de emprendedores en las dichas regiones. 7, potestad de insistencia del Congreso de la Cámara, o sea, potestad de insistencia que tiene el Congreso Plurinacional de Diputados y Diputadas, que puede anular lo que diga el Congreso de la Cámara de las Regiones, con lo cual deja sin voz a las regiones. Cuestión que no pasaba cuando estaba el Senado. 8, la igualdad sustantiva, peligrosísima. 9, escaños reservados porque tienen distrito único, cupo asegurado y asegurado su participación en órganos colegiados, comunales, regionales, nacionales. 10, el relajamiento de la protección de la propiedad, que lo acabamos de ver que esa es peligrosísima para mí. 11, exclusividad territorial de las juntas de vecinos. O sea, hoy día no van a poder haber muchas juntas de vecinos, sino que tiene que haber una por sector. Y eso va a ser capturado por los órganos políticos, acuérdate. 12, la posibilidad de intervención de las organizaciones sindicales en la operativa de la empresa. O sea, que van a poder tomar decisiones porque nos dice cuáles. Dice que los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales podrán influir en las decisiones de la empresa. Cuidado. 13, naturaleza como sujeto de derecho, porque no se establece cuál es el límite a su protección. ¿Y quién lo representa? Si lo representa el gobierno de turno, lo puede ocupar como un arma de acción política para disminuir la producción del país a determinados sectores. 14, garantía de protección de los derechos más estructurados. La tutela judicial es buena, pero dado el procedimiento como quedó establecido, da un mal acceso. El quinto, la nacionalidad y ciudadanía, lo peor que tiene la Constitución desde mi punto de vista, me hago responsable, Rodrigo Logan. Confundimos nacionalidad con ciudadanía, establecemos que hoy día los extranjeros podrían tener la nacionalidad y su derecho a votar, a elegir y a ser elegidos solamente por un avecindamiento de 5 años, sin establecer cuáles son los requisitos. No lo digo yo, muchos salieron a reconocer que el artículo 116, cuando habla de que aquel que cometa fraude en la carta de nacionalización no puede perder su nacionalidad, no lo dije yo, así que dato mata relato. 16, consulta y consentimiento indígena como forma de ralentización de la forma de gobernabilidad del Estado, artículo 66 y 191, a propósito de la consulta previa e informada. O sea, cada vez, al ser previa, no vamos a poder movernos como Estado porque vamos a tener que estar consultando todo, ¿ya? Y eso que está consultando todo va a hacer que se ralentice el concepto de la gobernabilidad. El 8, el derecho consuetudinario internacional como norma de rango constitucional. Se reconoce como rango constitucional el artículo 15 del proyecto de nueva constitución, el derecho consuetudinario, o sea, el transmitido de boca en boca, ni siquiera que esté escrito, peligroso. 18, la autonomía territorial indígena, las zonas de protección ecológica como límite al derecho a la propiedad común, peligroso. Los bienes comunes es una nueva categorización, que son apropiables y no apropiables, pero dicen, porque se crea una nueva categoría, que son los bienes comunes. Dentro de los bienes comunes están las montañas, los glaciares, los lagos y, por cierto, el ámbito forestal. Entonces, al ser bienes comunes, tú ralentizas una parte de la productividad del sector forestal
en la novena región, peligrosísimo. La 20, la falta de límites generales de derechos, como por ejemplo la Constitución del 80 establecía un límite general, decía que siempre ya no sea contra la ley, la moral, las buenas costumbres, seguridad nacional y orden público, eso ya no existe. Le dejan todos los límites a una ley que es de quórum simple, no ley de quórum calificado, peligroso. La 21, falta de reconocimiento constitucional de la propiedad intelectual e industrial, ya que porque por otro lado fomentamos la investigación en las normas sobre cultura, pero ¿cómo vas a fomentar una investigación cuando no le reconoces a esa investigación la propiedad intelectual y un contrasentido? Mal diseño. 22, Estatuto del Agua y Estatuto de Bienero, porque al identificar al identificar automáticamente los derechos de aprovechamiento con permiso administrativo, porque hay que recordar que esos derechos de aprovechamiento que hoy día eran parte del patrimonio de las personas que tenían esas concesiones de agua válidamente otorgadas o concesiones mineras, las cuales ellos dejaron en los bancos para garantizar los créditos que están pidiendo. Y hoy día sus créditos valen cero. Y las compañías de seguro les van a cobrar también porque hoy día los bienes que ellos dejaron en garantía valen cero. 23, y eso tampoco lo pensamos en una norma. El 23, la autonomía fiscal, capacidad de aumentar el presupuesto y confeccionar acuerdos internacionales de los organismos territoriales de Estado. O sea, van a poder pedir empréstitos afuera a nivel internacionales las comunas y los estados regionales con cargo al fisco de Chile. Complicado, involucra la responsabilidad del Estado. Y la 20, la norma constitucional que dice que se modifica el proyecto de nueva constitución mediante una asamblea constituyente. Asamblea, no convención constitucional. Ahí los tenemos. Son 24 y son gravísimos. Rodrigo, te voy a preguntar derechamente, esta constitución que vamos a votar el 4, de 1 a 7, ¿qué nota le pones? El proyecto. ¿Sí? Y tomando en cuenta lo que ha pasado ahora, por ejemplo, los puntos que viste hoy día, el acuerdo que salió de la probabilidad, los puede. Entonces, no le puedo poner más de un 3.5, no puedo. Pero me encantaría ponerle más de un 3.5, Ricardo, pero no puedo. ¿Sabes por qué? Porque había muchos puntos que nosotros levantamos y que nos dijeron mentirosos, fake, malas personas, seres humanos despreciables. Y ahora en los puntos aparecen que si eran puntos que deben ser mejorados. Entonces nunca mentimos, ¿cachai? Cuando le decíamos, oiga, el derecho a la vivienda digna, sí, es bueno y permite, pero también yo peleaba y decía el derecho a la vivienda digna del artículo 51 también se puede utilizar para la vivienda propia. ¿Por qué no? Fomentemos la vivienda propia. No, pero es que tú estás mintiendo, y ahora salió. Cuando yo le decía, oiga, tengan cuidado con la inexpropiabilidad de los fondos. No, pero si Rodrigo, si eso está asegurado, yo le decía, no, no está asegurado. Porque hoy día nosotros hablamos en el artículo 78, hablamos del derecho a la propiedad, ¿cierto? El derecho a la propiedad en todas sus especies. Pero también nosotros cuando hablamos hoy día de la seguridad social, en el artículo 45, y en el artículo 45 sobre la seguridad social, nosotros decimos que ahora la plata ya no va a ser de los cotizantes, se entiende, sino que va a ser del Estado para pagar estos derechos, ¿correcto? Pero ¿qué pasa con la plata de los cotizantes que estaba antes de que gane la prueba? Si que gane la prueba, ¿qué pasa con esas plata? Esa plata se la va a quedar el Estado. Y alguien me dijo, pero Rodrigo, que eres ignorante, weón. No, nada le van a tocar la plata a los chilenos. Y sabéis que yo fui y porque yo trato de no pelear mucho, pero ahí fue un debate y le dije, a ver, mira, te lo explico en simple. La norma que dice que la propiedad, que los fondos previsionales son de los chilenos está en el decreto ley 3.500. El decreto ley 3.500 dentro de la pirámide de Maslow es una ley, ¿correcto? Según el esquema y el diseño de la Constitución del 80, para que usted modificara esa ley, usted tenía que hacerlo con un quórum de 2/3, ¿correcto? Correcto. La norma segunda transitoria del proyecto de nueva Constitución dice que se mantienen en vigor todas las leyes que actualmente se encuentran en vigencia, ¿correcto? Correcto. ¿El decreto ley se mantiene en vigencia? Correcto. Y ahí está tu argumento para decirme que como se mantiene en vigencia el decreto ley que habla de que los fondos son de los chilenos, ahí está tu argumento para decirme que no los van a tocar, ¿cierto? Sí, pero se te olvidó decir que esta Constitución establece que las leyes ahora son por quórum simple. Eso quiere decir que esa ley que está vigente, que es el decreto ley 3.500, para meterle mano ya no es requerir 2/3. Ahora es con una ley con quórum simple. Ahora entiende, y además de eso, existe un relajo del derecho de propiedad acá. Ahora entiendes por qué es peligroso. ¿Y por qué es peligroso? ¿Por qué no podría haber una norma el día de mañana que diga que ahora los fondos previsionales de la gente, porque no quedó la inexpropiabilidad, que los fondos que constaban en el antiguo sistema regido por el derecho, por el 3.500, ahora van a ser parte
del derecho a la seguridad social del artículo 45. ¿Hay alguna norma que me impida hacer eso? Ninguna. Y la pueden votar por quórum simple. ¿Ahora entienden lo peligroso que es? ¿Ahora entienden que siempre dijimos la verdad? Le pones un 3,5. ¿Cuál es tu pronóstico de lo que va a ocurrir el día 4 después No, pero todavía de no se ha este contado toda acuerdo? la historia, no, pues todavía no se cuenta toda la historia, pues, amigo, porque tenés que pensar, mira, para modificar esta constitución, tú necesitabas un Rodrigo, quórum de... ¿ah? Tú ¿qué va a necesitas... pasar el 4? ¿Quién gana el Espérate, pues 4? sígueme, porque todavía no se cuenta todo el cuento, porque por fin, mira, uno uno de los sentimientos que más hace mover al alma humana es el miedo y la culpa. El miedo y la culpa, bueno. ¿Eh? Para modificar esta ley, esta Yo veo constitución, el vaso medio lleno. Yo creo que la ambición y el deseo. ok, ya está bien, pero yo estoy hablando de lo que es el hecho, la culpa y el miedo. Esta constitución, para poder ser modificada, muchas gracias, para poder modificarla se requerían 2/3 y 3/5. El proyecto de nueva constitución, para modificarla, se requerían 4/7, y en el caso de las materias más importantes, que eran sistema político, sistema de gobierno, sistema electoral, se requerían 4/7 más un referéndum, que es una votación popular. Una votación popular. Y en el caso, a menos que el Congreso Plurinacional de Diputadas y Diputados lo aprobara por 2/3. Si lo aprobaba por 2/3, no había referéndum. Pero ahora se dicta ayer una ley donde dice que ahora se baja el quórum de reforma de esta. Se baja 4/7. O sea, hoy día es más fácil reformar esta que reformar esta. ¿Correcto? Ese es un dato no menor, amigo mío. No menor. Segundo dato no menor. La próxima semana van a votar en el Parlamento una norma que trata de modificar el artículo 142 de la ley 21.200. El artículo 142 es el que habla del plebiscito de salida. Y en el inciso final dice, si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuera rechazo, continuará vigente la presente constitución. Eso es lo que dice el 142, inciso final, hasta hoy día. Pero la ley que se va a votar la próxima semana es una ley que dice que no, que en el caso que se vote el rechazo, el presidente tiene un periodo de 30 días como máximo para presentar un proyecto de ley para darle continuidad al proyecto de creación de la nueva constitución. Si esa ley, amigo mío, sale aprobada, más el hecho que esta constitución reformarla es más fácil que el proyecto de nueva constitución, te apuesto que sale un rechazo con sentido. Con sentido, con sentido. Y ahí, lo que queráis, lo que queráis. Rodrigo, por lo tanto, tu apuesta hoy día, como abogado, como ex convencional, como comunicador, es que con el proyecto que Esperemos. tenemos de un 3,5, pero si efectivamente los pasos que tú estás señalando se dan, va a ganar el rechazo, con o sin sentido, o con o sin aprobar, pero No, gana el porque yo le rechazo digo porque con sentido por sí, eufemista. pero ¿Por no qué sea, con sentido? Porque con yo sé, sentido de consentido entre las partes y con sentido o con propósito. estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Rodrigo, ¿algún comentario? Porque ya son las 21:15 y nos van a matar nuestros Oye, cómo se nos invitados. pasó, sí, cómo se nos pasó el tiempo. Sí, pues. No, es que yo podría estar hablando aquí hasta las 5 de la mañana. A mí este tema me encanta, creo que es necesario. Oye, yo te quiero dar las gracias, Rodrigo, ¿Mm? porque sé que hiciste un trabajo súper potente y trataste de aportar y que muchas veces ideas, a mí me consta, ideas ciudadanas que fueron incluso algunas con 40.000 firmas, fueron cajoneadas de inmediato porque traían ideas que iban en contra de lo que un grupo dentro de la convención ya había dicho que para dónde tenía que ir el proyecto. Entonces, y tú y otros convencionales dieron la pelea por tratar de darles alguna moderación a estas cosas. Así que gracias porque hay que ser bastante valiente para estar ahí. Uno desde la tribuna, claro, puede tener ideas, pero en realidad enfrentarse en las discusiones no es lo mismo que estar desde la tribuna. Yo te quiero dar las gracias, además, Rodrigo, por estar con nosotros. Y No, siempre, siempre, amigo mío, yo siempre. O sea, sé, yo sé, y te lo agradezco. Y quiero además dar las gracias a las personas que nos siguen, nos ayudan y difundan estas cosas porque, aunque no lo crean, los países y las sociedades se pierden si es que no tomamos buenas decisiones.
Y las decisiones fundadas en la evidencia, fundadas en la historia, son fundamentales. Esto no hay que ser muy vivo para entender que hay cosas que están mal hechas de fondo, digamos, y que buscan una intención distinta que la armonía o que la unión o que la comunión de intereses en un país. Quiero una vez más agradecerle a Rodrigo por su gentileza de haber estado con nosotros. Son las 21 ya 17, van a ser las 21:20. Tarde, tienen que descansar. Gracias, ayúdenos a difundir, ayúdenos a difundir, ayúdenos a difundir. Y entre todos colaboremos para construir efectivamente un Chile mejor. Necesitamos gente capaz, gente valiente, gente con experiencia. Te acabo ¿Qué? de mandar para que, esto es un regalo, ¿eh? Y lo regalo porque creo que hay que compartir. No, siempre. ¿Sí? Te mandé el listado de las cosas que son adecuadas, a mi juicio, del proyecto de nueva constitución. Las que son peligrosas, uno separado. Ya. Te mandé la comparativa de los derechos para que tú la puedas compartir con tu gente, que son todos los derechos que estaban hoy día en la constitución del 80 y en los tratados internacionales y todos los que crea el nuevo texto constitucional. Te coloco el articulado completo y cuáles son de normas transitorias, el catálogo de derechos, las normas indígenas y cuáles son las materias de ley, porque hoy día otra cosa que la gente no sabe es que había materias de ley que están en la Constitución de los 80 que hoy día no están. Por ejemplo, ¿sabía usted que hoy día una de las materias de ley que estaba en la Constitución del 80 era la facultad de poder cambiar los emblemas patrios y la bandera? Era por ley. Hoy día ya no es por ley, es por decreto. Les paso el dato. Además, cuáles son los órganos del Estado que se crean en el proyecto de nueva Constitución y cuáles son su fundamento en el texto del proyecto. La comparativa de las materias de ley, tengo también la comparativa de Rodrigo, distribución. ¿De dónde Rodrigo, vienen? Cuando yo hablo oye, del término, ¿ya? Rodrigo, despídete, despídete de la ¿Verdad? gente. Ya, comparte. Chao, chiquillos. Los quiero mucho. Un abrazo y no se les olvide que el país es de todo y de todo. Estamos en democracia. Cuide su país, pero también nunca olviden que el lenguaje construye realidades. Si usted quiere construir una realidad en paz, no utilice un lenguaje. No se transforme en lo que está combatiendo. No es necesario gritar. No es necesario alzar la voz. Mejore su argumento. Y cuando tengan una persona al frente que lo ataque, usted solamente entreguele bendiciones, no maldecir. Siempre bendecir, porque no hay nada más contagioso que el ejemplo. No es necesario entrar en disquisición, pensar distinto no nos hace malo. No entren en la trinchera, no entren en los grupos identitarios de transformarse en los rechacistas, los apruebistas. No se les olvide que esto está recién empezando. El 5 de septiembre seguimos siendo vecinos, compañeros y familiares. Y es necesario que tener personas conscientes, pero conscientes. Volver a ser protagonistas, nunca más espectadores. Eso. Muy bien, Rodrigo, se agradece, qué buen final. Se lo agradezco, gracias a todos, buenas noches. Hoy día tuve un programa más largo, les ruego me disculpen por el monólogo al principio. Ayúdenos nuevamente a difundir. Chao, Rodrigo, te mando un abrazo y Chao, Ricardo. Un después del abrazo. 5 nos volvemos a encontrar de todas maneras para analizar, ¿ok? Un abrazo, que estés súper bien y buenas Encantado. noches Un a abrazo. todos. Unidos por Igual. Chile. Adiós. Chile.